Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en que estén viendo este video. Les saluda Omar Talavera, actual subgerente de Patrimonio del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Se me ha invitado para participar con ustedes para desarrollar el tema de el tráfico ilícito de patrimonio cultural. Ya tienen ustedes toda una experiencia previa sobre lo que es el patrimonio cultural, así que no vamos a empezar a definir qué es patrimonio cultural, qué lo constituye, los bienes de patrimonio cultural, sino que más bien nos vamos a centrar específicamente sobre el tema de tráfico ilícito. Entonces, para ello vamos a utilizar una presentación que nos permita ir conociendo más sobre esta temática, ¿verdad? Porque resulta que es un tema que también a veces no es tan conocido. Entonces vamos a ir ya compartiendo en la pantalla para que ustedes vayan viendo un poco de esto. Ahí está. E igual vamos también a hacer nuestra cámara para que ustedes, por favor, se centren ahí está, se centren en lo que vamos a ir explicando y en lo que está en la pantalla. Como ustedes ven perfectamente, estimados, dice tráfico ilícito de patrimonio cultural. Y empezamos. El tráfico ilícito de bienes culturales crece día a día y se expande por todos los países del mundo. Y uno de lo primero que puede preguntarse es por qué se da este tráfico, qué es lo que conlleva en sí el tráfico de patrimonio cultural. ¿Por qué se da esto? Sobre todo en los países pobres, ¿verdad? Aunque también hay que decirlo que en países como Italia, España, Inglaterra, igual también tenemos este delito, porque es un delito, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tráfico ilícito de patrimonio cultural, tenemos que indicar que en la actualidad, y hablamos del año 2022, es considerado por la UNESCO como el tercer flagelo que afecta a la humanidad, solamente superado por el tráfico de armas y de las drogas. Les comento que incluso actualmente se han hecho reuniones a nivel de la UNESCO para ir viendo cómo se afina una convención, la convención de 1970, que habla justamente sobre cómo combatir el tráfico de patrimonio, dado que este todavía se mantiene vigente como el tercer flagelo que afecta a la humanidad. Entonces, esta situación del tráfico muchas veces obedece a la apertura de las fronteras, la pobreza que desemboca en miseria y también por el florecimiento del mercado del arte. Muchas personas tienen ese deseo de mantener dentro de sus vitrinas, digamos así, dentro de sus colecciones, algunas piezas que están en museos, que están en iglesias, etc. Y buscan la manera entonces de obtenerla y muchas veces fraudulentamente. Y entonces a eso es lo que llamamos tráfico, ¿verdad? Una cuestión importante que debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de tráfico, no solamente es lo que se roban, digamos, de nuestro país, Honduras, sino que también es aquello que entra de fuera. Entonces, tráfico es tanto lo que entra como lo que sale del país, ¿verdad? Y en este caso, cuando decimos que sale sin ningún tipo de documentación, porque en el caso de nuestro país han habido exposiciones fuera de nuestras fronteras y ha sido algo legal, porque sale con un convenio, con un inventario, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso ya no es tráfico, sino que simplemente es el montaje de una exposición que se hace en otro país, como por ejemplo en España, Alemania, Estados Unidos, Italia, etcétera. Entonces, el tráfico ilícito de patrimonio cultural se define dentro de la óptica de controlar la exportación de objetos culturales considerados como tales según las leyes vigentes, tal y como lo explicaba anteriormente. Entonces, en el caso particular de nuestro país, existe una ley orgánica, ¿verdad?, que fue creada en 1952 durante el gobierno de... la ley orgánica es de 1968 y el año 52 es que se crea el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Entonces, la ley orgánica establece como su objeto la defensa, la exploración, la conservación,
la restauración, la reparación, la recuperación y acrecentamiento e investigación científica de los tesoros arqueológicos. Hay que decir que para aquel momento del año 68 se hablaba de tesoros, ¿verdad? Ahora esa palabra pues no están utilizando. Tesoros arqueológicos, antropológicos, históricos y artísticos de la nación. Entonces, ahí tenemos dos momentos. 1952 se crea el Instituto Hondureño de Antropología e Historia durante el gobierno del abogado Juan Manuel Carpes, y 1968 cuando se crea la ley orgánica. Entonces, la ley para la protección del patrimonio cultural fue creada en 1984, ¿verdad? Y dentro de eso vendrá a regular las acciones gubernamentales de protección, investigación y clasificación del patrimonio cultural de la nación. Esta ley fue reformada en el año 1997 y por eso la conocemos como el Decreto Legislativo 220-97 del 29 de diciembre de 1997. Hay que tener presente, estimados que nos están escuchando y viendo, de que esta ley de protección del patrimonio cultural es como la piedra angular, ¿verdad? Para el combate al tráfico ilícito y también para la investigación, para la conservación, etcétera, ¿no? Para el inventario, por ejemplo, también. Y aquí tenemos una imagen de la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. Ok, algunos artículos importantes de la ley en relación al tráfico ilícito. El capítulo 4 de esta ley, en sus artículos 11, 12 y 13, indica que el IA levantará el inventario nacional de los bienes culturales que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Dirán ustedes, pero ¿y esto qué tiene que ver con el tráfico ilícito? Fácil, pues simplemente se protege lo que se conoce. Si algo no lo conocemos, difícilmente lo vamos a proteger. Entonces, por eso la unidad de registro y control del instituto se ha dado la tarea de hace muchos años, más de 30 años ya, de llevar a cabo de levantar este inventario. Y por eso los artículos 11 y 12 y 13 nos llevan hacia eso. Y es importante porque, por ejemplo, si hay un robo en un museo, si hay un robo en una iglesia, incluso a veces en casas particulares, porque también existe la figura de coleccionista privado, entonces el instituto recurre a través de la unidad de registro y control a ver cuáles son los objetos que están inventariados en una iglesia. Pongamos por ejemplo la iglesia Inmaculada Concepción de Danlí, y vemos qué fue lo que se robaron, ¿verdad? Cuando se han metido, porque en Danlí, por ejemplo, en este caso en la Catedral de Inmaculada Concepción, se han metido a robar un par de veces. A su vez también la ley para la protección del patrimonio cultural pues demanda, ¿no?, de que se diseñará y coordinará los programas de defensa del patrimonio cultural de la nación. Y eso el instituto lo ha hecho de diferentes maneras, ¿verdad? También el artículo 4 de la ley, y este es fundamental en el tema del tráfico ilícito, establece que el Estado de Honduras declara el dominio permanente, inalienable, imprescriptible, y aquí incluso se coloca en otro color, y no comerciable, sobre los bienes de patrimonio precolombino, sumergido y los fondos documentales, etc. Se prohíbe la exportación de toda clase de bien cultural. Y lo que yo les estaba explicando, salvo en el caso de intercambio. Entonces aquí nos dice claramente que el patrimonio no es comerciable, ¿verdad? Y que se prohíbe la exportación. Honduras es uno de los pocos países que prohíbe la compra y venta de su patrimonio cultural. Y eso debemos tenerlo presente. Cualquier persona que venda o que compre patrimonio está infringiendo la ley, según el artículo 4 de nuestra ley de patrimonio cultural. Ok, entonces debe entenderse que el tráfico ilícito de bienes culturales está constituido por un conjunto de acciones, a saber, o sea, son varias: robo, hurto, excavaciones ilícitas, comercio no autorizado y exportación ilegal de bienes culturales de carácter mueble, adquiridos indebidamente por coleccionistas nacionales y extranjeros, violando las normas de protección establecidas en las legislaciones nacionales e instrumentos internacionales de los cuales Honduras forma parte, como esa ley de esa convención de 1970 que yo les explicaba hace poco, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, existen pandillas organizadas dedicadas al robo en castillos e iglesias. Imagínense. Eso no se da aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero en esos países sí se da.
Dice, sobre todo en Francia e Italia tuvieron que ver con aquello, pero también otros países se ven duramente golpeados. La apertura de fronteras entre Europa del Este y el Oeste trajo consigo el tráfico voluminoso de objetos de arte, especialmente íconos de Rusia. Y hay que decir también que, por ejemplo, ahorita que estamos viendo la guerra entre Rusia y Ucrania, muchas veces también el hecho de las guerras ha conllevado que los países agresores no respeten el patrimonio cultural. Y lo vimos como Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Irak, pues vació muchos castillos, muchas iglesias, museos, ¿verdad? Lo que realmente, a pesar de que existe una convención de 1954 para defensa del patrimonio en caso de conflicto armado, muchas veces esto no se aplica, desgraciadamente. Muchas veces los problemas de los países exportadores, entre los cuales se encuentran muchas naciones pobres en desarrollo, se agravan por luchas y hasta guerras civiles, lo que yo estaba diciendo ahorita, y el despojo siempre ha sido un resultado de la guerra, y las contiendas modernas no son una excepción a esta regla. Esperamos que en este caso de Rusia con Ucrania no vaya a pasar, ¿verdad? Pero pues está bastante difícil. La compraventa de los bienes culturales se ha ido convirtiendo de a poco en uno de los grandes sectores del comercio mundial. Lo podemos constatar con la famosa Feria de Anticuarios. Y que esta Feria de Anticuarios, por ejemplo, yo he participado en un par de estas ferias, pero no es que he andado comprando ni nada que viendo, sino que en España, y realmente uno ahí puede comprar cualquier cantidad de objetos, ¿verdad? Y todo eso, entonces, ¿qué pasa? Alimenta el tráfico ilícito de patrimonio cultural, porque muchos objetos que son robados en nuestros países van a caer a esas ferias de los anticuarios, ¿verdad? El problema del tráfico de bienes culturales es de tal envergadura que el propio secretario general de la ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, ha señalado que las causas de este flagelo en materia de pérdida de bienes muebles que son de propiedad cultural son de hecho muy parecidas a aquellas del tráfico de drogas y que el comercio de objetos de arte se asocia en muchas ocasiones al lavado de dinero proveniente de dicha comercialización ilícita de estupefacientes. En el caso particular de la República de Honduras, no está permitida la compra-venta, como les decía hace poco, ¿verdad? Por consiguiente, el mercado del arte en cuanto a bienes culturales está penado por la ley para la protección en el artículo 4, pero también en el artículo 41 y 42, cuando se establecen sanciones, ¿verdad? De hasta 1 o 2 millones de multas, ¿no? Por lo que es el tráfico ilícito. Entonces, cada vez que hablamos de la destrucción de sitios arqueológicos, edificaciones coloniales o del tráfico de patrimonio cultural, tenemos que indicar que es el tercer flagelo, tal y como se lo decía hace poco, solamente superado por el comercio de las armas, el tráfico de las drogas. En nuestro país, pues ocupa el primer lugar, lógicamente, ¿no?